Buenos días. Vengo a presentarles el caso del análisis, pruebas de hipótesis y correlación, presentado por mi persona, Andrés de Beltrán Díaz, de Ingeniería Agroecológica. Como contenido tenemos qué debo hacer, preguntas a responder para tener un avance más relativo de acuerdo a lo que se está estructurando, que son tres preguntas en donde nos indica cómo se construye una prueba de hipótesis y para qué sirve, en qué consiste un análisis de correlación y de qué manera la correlación estadística ayuda a interpretar problemas de la vida real. ¿Qué debo entregar? Se remonta a 5 ideas en las cuales vamos a empezar. Tenemos en ejemplo la construcción de una prueba de hipótesis, que es la formulación de la hipótesis nula, que es H0, y la hipótesis alternativa, que es H1. La hipótesis nula es una afirmación de que no hay efecto o diferencia, mientras que la hipótesis alternativa es la afirmación que se busca probar. Selección del nivel significativo A. El nivel de significativo es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. Como ejemplo tenemos el análisis de correlación. Un análisis de correlación es un método estadístico que evalúa la relación entre dos o más variables cuantitativas. El objetivo es determinar si existe una relación significativa entre las variables y medir la fuerza y dirección de esa relación. Tipos de correlación existen tres: correlación positiva, negativa y nula. Correlación estadística. Es una herramienta valiosa para interpretar problemas de la vida real, ayudar a identificar patrones y relaciones entre variables. Algunos ejemplos de cómo la relación estadística puede ser útil incluyen análisis de tendencia, predicción de comportamientos, identificación de factores de riesgo y sobre todo evaluación políticas y programas, que esto puede ser utilizado para evaluar la efectividad de las políticas y programas como la relación entre la inversión en educación y desempeño académico. A continuación, preguntas del caso. Primera pregunta. Formule una hipótesis sobre la relación entre la resistencia del suelo y el colapso del edificio. ¿Qué quiere decir esto? La resistencia del suelo juega un papel crucial en la estabilidad de los edificios durante los terremotos. La hipótesis planteada sugiere que los suelos más blandos y de menor resistencia están asociados con un mayor riesgo de colapso en comparación con los suelos más firmes de mayor resistencia. Mecanismo subyacente, implicaciones e investigación futura. En mecanismos subyacentes tenemos que los suelos más blandos tienden a experimentar un mayor grado de sacudida y deformación durante un terremoto. Esto puede transmitir fuerzas adicionales al edificio, aumentando el riesgo de colapso. Por otro lado, los suelos más firmes y estables tienen una mayor capacidad para absorber y amortiguar las fuerzas sisméticas. Implicaciones. La calidad y la resistencia del suelo son factores críticos en la capacidad de un edificio para resistir las fuerzas generadas por un terremoto. Estos factores geológicos y geotécnicos es esencia para mejorar la seguridad y la resistencia de las estructuras en áreas propensas a terremotos. En investigación futura tenemos esta hipótesis proporciona una base para investigación adicionales y contribuir a una mejor comprensión de la relación entre la resistencia del suelo y el riesgo del colapso de los edificios en eventos sísmicos. Los resultados de esta investigación podrían informar el diseño y la construcción de edificios más seguros y resistentes al áreas cinéticas. Segunda pregunta, tenemos, realiza una prueba de hipótesis para determinar si hay evidencia suficiente para apoyar o rechazar la hipótesis planteada. Como primer objetivo, se tiene que para evaluar la hipótesis planteada sobre la relación entre la resistencia del suelo y el riesgo del colapso de los edificios,
Eventos sísmicos se puede realizar una prueba de hipótesis estadística. A continuación presento algunos de los pasos generados para realizar esta prueba. En ejemplo, tenemos la formulación de la hipótesis nula, que ya como había dicho antes es H0, y la hipótesis alternativa, que es H1. Selección del nivel de significación, que es A, recolección de datos y obtención de resultados. Como tercera pregunta tenemos que calcule el coeficiente de correlación entre la resistencia del suelo y la profundidad del nivel estadístico. Tenemos las características geotécnicas, que es la resistencia con la profundidad, que nuestra resistencia pasa a ser la correlación. Un coeficiente de correlación positivo cercano a 1 indica una fuerte relación lineal positiva entre dos variables. Esto implica que a medida que una variable aumenta, la otra variable también tiene a aumentar de manera consistente e impredecible. Como cuarta pregunta tenemos, evalúe la fuerza y dirección de la relación mediante un gráfico de dispersión y el coeficiente de correlación. Con los datos que mostramos anteriormente se realiza el coeficiente de correlación y nuestro gráfico de dispersión. Cuando el coeficiente de correlación, que es R es positivo y cercano a 1, como por ejemplo R es igual a 0,9, indica una fuerza de relación lineal positiva entre las dos variables. Esto significa que cuando una variable aumenta, la otra tiende a aumentar de manera consistente. La dispersión de los puntos en un gráfico de dispersión será estrecha y seguirá una tendencia ascendente. La mayoría de los puntos de los datos estarán cerca de una línea que indica una relación lineal positiva. En este caso tenemos coeficiente de relación y nuestra correlación. Como quinta pregunta tenemos, evalúe si existe una correlación significativa entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas mediante una prueba de correlación. En este caso, se observa un coeficiente de correlación moderadamente fuerte y positivo entre las variables, lo que indica que a medida que una variable aumenta, la otra variable tiende a aumentar también. En el gráfico de dispersión se evidencia que los puntos se encuentran dispuestos de manera que muestra una tendencia positiva con una leve dispersión y tienden a agrupar en una línea ascendente. Bibliografías a continuación y gracias.